hoy desafortunadamente pues también se empieza a crear como una imagen muy mala sobre personas extranjeras que pudieran llegar y asentarse en ciertos lugares. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? San Miguel de Allende, Ajijic, en Jalisco, ¿no? Que son lugares Tepoztlán. netamente ya de personas extranjeras. Tepoztlán. Socialmente lo estigmatizas y entonces hay que romper. Les están poniendo un freno y no está ocurriendo además, o sea, yo no sé de qué estamos hablando porque nadie, justamente de lo que se está quejando es que el Estado no está interviniendo, pero sí debería. Mira, hay un ejemplo muy claro, hace poco lo veía. Espacios como Averanda, el planteamiento social tiene un costo muy alto. Es centro comercial, lugares de esparcimiento, ahora con lo que están haciendo oficinas y espacios de trabajo, con espacios de vivienda en un solo espacio. Claro, cuestan 4,5 millones. El problema aquí, estoy de acuerdo, no tiene que ver con que los extranjeros vengan y vivan aquí y paguen más. El problema es que se tiene que regular y dar condiciones igualitarias. Igual no te voy a dar la misma condición a ti pagando una zona en Polanco que viviendo en Iztapalapa, ¿no? De acuerdo. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio, un honor y un placer compartir esta mesa de opinión con mis compañeros, colegas y amigos, a quienes me da mucho gusto presentarles. Primero, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí, pues, un gusto siempre poder estar hoy con temas también muy interesantes como ocurre en las semanas y pues esperando que la gente opine con nosotros. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, agenda interesante. También, por supuesto, como cada semana, antes de presentar a nuestro invitado de esta noche, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Un gusto estar con ustedes y un placer que pues me permitan compartir esta mesa con ustedes. Gracias, Pedro. Y aprovechando la presentación, qué bonita chamarra la que traes hoy. Muy buenas noches. Gracias, Pedro. Sí, muy buenas noches. Y por supuesto, a nuestro Mira, invitado. a propósito de todos los temas que A vamos a propósito estar de todos los tratando. temas, presentarles a nuestro invitado de esta noche, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación, Helios Flores, colega periodista en el estado de Morelos, colega de medios digitales, de medios de información. Helios, muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Qué gusto. Gracias, Helios. Y bueno, gracias también, por supuesto, a todo el equipo de producción por, como cada semana, permitirnos a que estas imágenes, estas voces, estas opiniones lleguen hasta sus dispositivos. Muchas gracias al equipo de producción. Y vamos a arrancar intenso, me parece, y creo que lo puedo prever, porque el tema es un asunto que no es nuevo, pero que cobra mucha relevancia, porque además, ya lo diremos en la mesa, o lo diré, mi opinión, pero esto que ocurrió con la marcha antigentrificación en la Ciudad de México se da en un cualquier contexto. Se da en un contexto en el que hay una polémica muy fuerte, incluso jurídica, no solo mediática, entre el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, y el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos contra el mundo. Y en esa dinámica me parece que se inserta esta marcha, que ya lo han dicho y lo hemos visto en redes sociales, inició como una marcha antigentrificación, avanzó o pasó por un momento antigringos, antiextranjeros, antinegocios con nombres que provienen del extranjero y finalmente pues con una especie hasta de saqueo en algunos lugares. Y bueno, el tema de la gentrificación es un tema que está de moda, que se escucha mucho y es con lo que abriremos esta mesa de opinión. Quien quiera tomar la palabra, doctora. Bueno, fíjate que a mí me parece que este tema quizá ha estado en boga en las últimas semanas a partir de estas manifestaciones, pero me decía un alumno que tomó como uno de sus temas de discurso político, pues no es un asunto nuevo, o sea, un proceso de gentrificación, pensando incluso en la palabra que todavía no parece cobrar una definición exacta, absoluta, pero que está asimilable, digamos, a un proceso de expulsión. Esto pues implica que durante décadas pues hemos tenido diferentes procesos, ¿no? No nos dejarán mentir quienes han ido, por ejemplo, pues a la Riviera Maya, ¿no? Todo lo que representan los grandes hoteles, los resorts, en donde pues las playas son privadas, ¿no? Y de repente llegas a ver un pedacito en donde se concentran las familias lugareñas los domingos, a lo mejor, ¿no? Como un día de descanso para ir y disfrutar de toda la belleza que representa el Caribe mexicano. Pero sí, pues podríamos ir hablando de diferentes momentos entonces en donde se ha tenido este proceso. Yo no quisiera estar en una postura, digamos, radical sobre si es un proceso bueno o es un proceso malo. Al final es un proceso de desarrollo.
desarrollo que puede ser para bien o desarrollo que puede ser para mal. Fíjate que dicen los expertos en temas de desarrollo urbano que lo que estamos viendo en estos momentos es que se requiere que haya una mayor regulación por parte del Estado. Cuando empieza a tener procesos que son muy desordenados, entonces va a necesitar que entre el Estado para decir, a ver, tiene que haber un proceso también de igualdad, ¿no? En donde las personas puedan acceder, y tenemos, eso sí es muy, muy importante en nuestro país, pues un problema respecto a las viviendas, ¿no? Este derecho programático que pues está en la Constitución, pero que pues, ajá, ¿a dónde llego por mi casita, no? O sea, es difícil. Y hoy además los programas, incluso el Infonavit con todas las reformas que ha tenido, pues hoy no te alcanzan, ¿no? La Ciudad de México es un claro ejemplo, no te alcanzan para tener una vivienda allá, por eso pues tenemos a muchas personas provenientes de Ciudad de México. Y que están en diferentes lugares en el estado de Morelos, porque pues solamente aquí te alcanzaba para comprar con tu crédito, ¿no? Esto sería imposible en la Ciudad de México. Entonces, hoy desafortunadamente pues también se empieza a crear como una imagen muy mala sobre personas extranjeras que pudieran llegar y asentarse en ciertos lugares, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? San Miguel de Allende, Ajijic, en Jalisco, ¿no? Que son lugares Tepoztlán. Netamente ya de personas extranjeras. Tepoztlán, con todo y pues los usos y costumbres que también tiene muy arraigada la gente en Tepoztlán y Atlatlauca. pero que hoy ya estamos viendo eso. por el Atlatlauca no fraccionamiento. ha sido tan visible, pero el 60% del fraccionamiento está integrado por personas Y extranjeras. pertenece a Tetlócan. Tetlaucan. Yo quiero tocar un tema que decía, doctora, no es algo nuevo, efectivamente. Una pregunta, Helio, Pedro, ¿por qué cuando llegaron los fundadores de la colonia Guerrero en Jutepec no hablamos de gentrificación? Porque es un proceso distinto, es un proceso ¿Por qué? de justicia, de otorgar vivienda a las personas que más lo necesitan. Mira, Plutarco Elías Calles en 1942 en la Ciudad de México se empieza a dar una increíble incremento en el precio de las rentas. ¿Y qué es lo que hace? Un decreto para congelar las rentas, del cual muchos, hay que reconocerlo, en algún momento no le pusieron fin, algunos se ampararon, y esta ley, en algunos casos, ya muy pocos, sigue teniendo vigencia en la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió? Eso ocurrió en 1942, en 1980, en 1990 había gente que seguía pagando 3 pesos por su renta. Y eso está bien. Eso no está bien. Es porque fue un decreto que debió haber tenido El Estado principio intervino, y pero fin. intervino mal. El contexto de esto fue que había una guerra, y en ese proceso de guerra y de incertidumbre económica, los propietarios de las viviendas empiezan a incrementar desorbitadamente el precio de las viviendas. El Estado lo que hace es congelarlas, pero insisto, no le puso un límite a ese decreto. Sí, no, pero una regulación o actualización, ¿no? una actualización. Entonces lo que pasó es que efectivamente, al final de cuentas, el decreto fue en prejuicio de los propietarios. El problema es regular, que no se le deje todo el mercado. Pero es que, Helio, con lo que dice la doctora Michelle Onofre y con lo que dice Pedro, pareciera que hablamos como en dos niveles de análisis, en el debiera ser y en el es. Porque en la realidad, tú puedes decir, es que el mercado no debería regular todo. En la realidad es que el mercado regula todo, porque estamos en un mundo globalizado, y parte de eso tiene que ver con lo que está pasando con Estados Unidos y la imposición de aranceles, porque el mercado regula. Sí, pero justo hay eso un principio de vivienda. Bueno, voy a dar paso justo a Helio, pero solo yo creo que ese es un mal ejemplo, porque Estados Unidos justo está viendo que es un problema que sean los mercados los que estén manejan. mandando, y por eso está cerrando y viene al Yo no conservadurismo. digo si está positivo o no, digo que en el mercado regula todo, que la incidencia de un Estado está en regular el mercado. Pero hoy entonces vamos no digo que sea justo positivo. a contraposición, ¿no? El mismo Estados lo que Unidos está yendo en entiendo contra. el punto, pero está interviniendo en el mercado. Pero no estoy diciendo que esté de acuerdo en que lo haga. O sea, ¿por qué no estamos de acuerdo en que el Estado estadounidense intervenga en el mercado internacional de esa forma? Pero sí estaríamos promoviendo, yo no, que el Estado mexicano intervenga. Porque ¿sabes qué? También el mercado regula el tema de salud en este país. Quien tiene más paga mejores servicios de salud, quien tiene para pagar paga mejores servicios de educación, y quien tiene paga mejores servicios de seguridad, una camioneta blindada. Bueno, yo podría contestar eso, pero creo que le toca a Helio. Entonces mi igual. punto es,
¿Por qué hacemos- particularmente en el de vivienda? Por supuesto que es muy importante, es uno de los derechos humanos, pero Exactamente. la protesta se dirige hacia el que llega a vivir, no hacia el encargado de regular. Aquí en esta mesa lo estamos mencionando, pero en la calle la protesta no fue contra el Estado ni contra la Ciudad de México, lo cual me hace sospechar del origen de esa manifestación anti que estén allí llegando los O extranjeros. sea, lo que estás diciendo es que fue manipulada o impulsada de manera Posiblemente. política. Podría ser, o sea, no podemos descartar eso porque conocemos que muchos movimientos, pues hay gente insertada, ¿no? Con intereses. Pero yo creo que al final, o sea, estoy de acuerdo contigo, creo que se le tiene que exigir al Estado, se tiene que regular el problema inmobiliario, pero también se tiene que visibilizar. O sea, ese es un problema que de repente es como, bueno, suben las rentas, sí, claro, es una manera natural de inflación. Pero justamente yo estaba revisando hace unas semanas cuánto costaba comprar un departamento en Cuernavaca, teníamos esa conversación, hace 20 años, hace 10 años, ahorita. Y la inflación ha sido enorme, ¿no? O sea, sin sentido comparado con la inflación de los salarios, ¿no? Siguen subiendo, sí, pero es una grosería que te aumenten 300 pesos Claro. como para poder acceder a una vivienda. El problema aquí, estoy de acuerdo, no tiene que ver con que los extranjeros vengan y vivan aquí y paguen más. El problema es que se tiene que regular y dar condiciones igualitarias. Igual no te Claro. voy a dar la misma condición a ti pagando una zona en Polanco que viviendo en Iztapalapa, ¿no? De acuerdo. Pero tiene que haber acceso a ello. Cuando tú empiezas a subir e inflar de manera descontrolada, pues ¿qué haces? Que la gente se mueva. O sea, tiene que ver con un rollo de acceso y derecho a, no solamente con que puedas o no puedas acceder a ello. Es que, ojo, porque también de pronto, Héctor, pareciera en tu postura que, pues, sí, pues el que paga más, pues es el que tiene paga más. más, Derecho a más. ¿no? Pero ojo, es que aquí, específicamente en lo que se está protestando en la Ciudad de México, por ejemplo, no es un tema aspiracional, o sea, no es yo quiero vivir en un lugar para el que no me alcanza, no, es yo de por sí viví ahí y Exactamente. ahora hay un proceso de expulsión. ¿Por qué? Pues porque a la gente le conviene más a plataformas de Airbnb, le conviene más. Esa es la situación que se tiene que ¿Saben? regular. Pero, Y ya ha pues, pasado en algunos ¿Saben lugares. cómo se fundó Tabachines? No. Creo que no había nacido, no sé. Llegó el ejército y desalojó a los campesinos que estaban sembrando en ese momento en esa tierra que ya era propiedad De los ejidos. De los ejidos. ¿Tabachines Morelos, Cuernavaca? Tabachines Al aquí. lado de los ejidos de Acapatzingo, mi los imagino. ejidos de Acapancingo. Llega el ejército y desaloja a los campesinos. Bajo ninguno, porque ya había un decreto de expropiación, había habido una entrega de tierras, llega, los desaloja y les dicen, los van a indemnizar. ¿Y a ese Estado es al que le exigimos que A ese- intervenga para poner orden? Bueno, ese Estado en aquel momento, yo insisto, esto deriva de una política, me voy a oír muy pejista, pero es cierto, de una política neoliberal. Hubo una política neoliberal que dijo, entreguémosle todo al mercado y que el mercado sea que regule. Pues no, o sea, no puede ser así. Pues no fue así Ahora, porque el crédito no es del mercado, en es del Estado, ¿no? Esto estoy hablando de 1940 y tanto, ahorita checo bien exactamente en qué fecha se funda Tabachines, pero viene acompañado de abuso de autoridad, de intereses creados desde el gobierno, con el propósito, vieron una excelente tierra digna, un paraíso digno de habitar por personas que podían pagarlo, y lo que hicieron fue apropiarse de ese lugar. Así, y ese y otros ejemplos aquí en el estado de Morelos, es como empieza la gentrificación. De hecho, Villas de las Flores, Villa de las Flores, Jutepec. en Temisco, Ok. lo que hoy conocemos como la Rubén Jaramillo, es parte de esa indignación popular por el no acceso a la vivienda que Invaden. invaden muchos colectivos, bueno, les dicen colectivos, Invaden. antes- Y hoy el Infonavit promueve eso, pero bueno. antes organizaciones de carácter popular deciden tomar una propiedad de la cual estaba detrás el gobernador en aquel entonces, un tal Bejarano, estaba detrás de como Entonces no es que el propietario. mercado regule todo. Siempre ha habido en estos casos la intervención del Estado para mal en contra de sus ciudadanos. Mira, No es que el mercado esté regulando mal. Vamos a ir a un corte, Pedro, pero yo nada más quiero poner un ejemplo en la mesa. Sé que el ejemplo de Tabachines, por esto que cuentas que yo no conocía la forma en la que se fundó, lo hace diferente. Pero hay muchos fraccionamientos en este estado particularmente que están en buenas condiciones. Pero pongamos el caso de Tabachines, una parte privada que pertenece a unas personas que a la mala, por lo que cuentas, se hicieron del predio. en aquel momento. ¿Cómo están las calles de Tabachines? ¿En qué condiciones están? ¿Y en qué condiciones están las calles de los ejidos de Acapancingo?
qué comercios y establecimientos encuentras afuera y qué estilo o nivel o calidad de vida encuentras dentro. Yo no voy a decir que está mejor, simplemente preguntaría, si tuvieran el recurso, ¿dónde vivirían? ¿En qué parte del estado? ¿En un fraccionamiento bonito, cuidado, o en otro espacio donde no hay seguridad, donde no hay vigilancia? Donde Yo no, hay no estoy entendiendo servicios mucho tu públicos? punto. O sea, al final, las personas que viven en el Estado de México y tienen que ir a la Ciudad de México y les cuesta 3 horas de su día o 4 horas, no están trabajando menos que quienes están en unos altos niveles. O sea, el asunto por eso yo creo que indigna mucho también y se vuelve un tema muy clasista. Entonces, no, y tampoco creería, Héctor, que el asunto es que no regule el Estado, porque si no, entonces viviríamos en una anarquía. Como lo que vimos en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa muy breve. Recuerden que estamos transmitiendo a través del 98.1 Super en FM, gracias a Jaime Luis Brito y Pepe Montes, conductores del espacio de noticias de Panorama 360. Regresamos en breve. Aquí seguimos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros en Panorama 360 con un análisis, como verán, desde todos los ángulos, o al menos eso es lo que intentamos. Y ahorita fuera del aire yo ponía un tema y lo coloco para fomentar el debate, evidentemente, que yo no estoy diciendo que no haya políticas públicas que pongan atención o en el centro de la política pública a esas personas que están siendo desplazadas como consecuencia, no de un delito. O sea, no están siendo desplazadas como sí lo son en otros lugares por delincuencia organizada o por extorsión. Están siendo desplazadas porque el dueño de las propiedades donde históricamente han vivido dicen, porque tiene otro potencial cliente, ya no te voy a cobrar 3,000, voy a cobrar en la renta de este espacio 25,000. Si tú, señor, que me lo ha rentado 20 años, tienes los 25,000, te los sigo rentando. No es que yo prefiera rentárselo al extranjero, pero tú no los tienes, entonces, pues con la pena le voy a rentar al extranjero. Ese es un tema, me parece, de mercado. Yo no estoy cuestionando que el Estado no, o lo que estoy cuestionando es que el Estado no ponga atención en esas personas, y el ejemplo que ponía son los multifamiliares, las unidades habitacionales, que en otra época de los política neoliberal, por cierto, construyó en la Ciudad de México para darle vivienda a toda esa gente en las zonas urbanas y laborales. Tlatelolco es un ejemplo, el que más tengo presente en la mente. Lugares para que vivieran, y no lugares pequeñitos de 5x5, lugares habitables. Bueno, fueron antes del neoliberalismo, son como ya mucho más, Sí. ¿no? Del prismo en general. Finales Sí, del prismo, propia- antes de No los del tecnócratas, La efectivamente. propia Villa Olímpica son departamentos de más o menos 300 metros. O sea, Cierro rápido. Mi punto bastante. es que el discurso y el debate, incluso en esta mesa, me parece, no está en torno a la política pública, sino a criminalizar lo que está haciendo el dueño de una propiedad por decidir rentar más caro, porque la condición del mercado no se lo criminaliza permite. porque no hay una sanción penal. Bueno, les están rompiendo los... Bueno, les no, están, socialmente lo estigmatizas y entonces hay que romper... les están poniendo un freno y no está ocurriendo además. O sea, yo no sé de qué estamos hablando porque nadie, justamente de lo que se está quejando es que el Estado no está interviniendo, pero sí debería. Mira, hay un ejemplo muy claro, hace poco lo veía, un fenómeno de gentrificación en Europa es Transilvania. Hay una enorme turismo por estos especializados en temas góticos. Es una muy bella ciudad, Polonia lo es, y en el caso de Rumanía hacían un ejemplo de que mucha gente quería irse a vivir, no solamente visitar, quería irse a vivir a Transilvania. ¿Por qué? Porque es barato, porque no hay mucha población, porque es un lugar que coincide con sus gustos góticos, en fin. Sí, no es tan turística mundialmente. Pero se ha vuelto muy visitado, y lo que hicieron ellos es, cuando empezaron a ver que llegaron los extranjeros a comprar casas y a rentar y todo eso, dijeron, hey, momento, vamos a ponerle orden a esto, porque si no, vamos a padecer lo que están padeciendo ciudades vecinas en las que el fenómeno de gentrificación ha orillado o ha expulsado y a los vecinos de sus viviendas, ha roto tradiciones, ha roto estructuras familiares, en fin, Es que el mundo tejido es social. globalizado. No. Sí, bueno, Bueno, yo lo vi. no yo están quisiera así. irme como un poquito justo a los ejemplos de cómo se ha ido regulando, porque este pues no es un problema solamente aquí en México, ¿no? Se ha dado en Londres, muy específicamente con colonias que se vaciaron, se ha dado también, o sea, en diferentes lugares de Europa. En España, precisamente, pues empezaron a hacer regulaciones muchísimo más específicas y a lo mejor agresivas, ¿no? Pero, pues,
se tienen sí o sí que regular. ¿Qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de Airbnb, que claro que pagan impuestos porque de repente están como muy estigmatizadas, pero bueno, quien pone su casa, su departamento como un Airbnb, que ojo, estos son los pequeñitos. Obviamente hay gente que construye ya específicamente pensando Para en el que lo va a alquiler. poner como Airbnb y te pone un súper edificio, ¿no? Y entonces a eso se dedica, pero ya pues en masa. Viene aquí todo un tema, por supuesto, con la competencia desleal que se puede generar con respecto a los hoteles, pero lo que hicieron fue, bueno, entonces Airbnb vamos a ponerle, pues sí, más impuestos en este caso, ¿no? ¿Qué otra cosa estuvieron haciendo también? Las viviendas desocupadas, porque pues en lugares que están llenísimos, pues hay viviendas que están desocupadas. Entonces, yo tengo un segundo domicilio, bueno, pues entonces vas a tener que grabar ese domicilio, ¿no? Y vamos a pagar impuestos porque precisamente se tiene que incentivar que las personas puedan rentarle a otras personas, ¿no? Y en caso de quienes rentan, y en esto que decías tú, Héctor, de pues sí, obviamente si a mí me conviene más rentarte en 20,000 que rentarte en 5,000, pues claro que me iría por la renta de 20,000. ¿Qué hizo el Estado? Bueno, pues vamos a dar incentivos, ¿no? Te voy a bajar a ti los impuestos para que entonces permitas que sí haya otras personas que puedan acceder y no necesariamente aquellos que van a poner esa vivienda como un Airbnb. Entonces, sí se tiene que ir discutiendo. Quizá al principio, cuando estaba la pandemia, pues fue un boom, ¿no? Pensar, ay, sí van a llegar de otros lugares y todo. La misma Claudia Sheinbaum, porque este es un asunto que viene muy desatendido desde hace varios años en la Ciudad de México, pero hoy, pues sí o sí se tiene que dar un proceso en donde más allá de las manifestaciones y que si ocasionan algún tipo de destrozo, se tiene que atender de fondo, porque este asunto pues lo estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Y sí se conserva la identidad, eso también hay que mencionarlo, se tiene que conservar cierta identidad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Guadalajara, o sea, sí puedes tener una sociedad, incluso pues que puede llegar a diferentes lugares, pero se preservan algunas cosas que te hacen entonces sentir que es el mismo Guadalajara. Claro. Digo, y Mérida está sufriendo uno de los peores fenómenos de gentrificación, o sea, una llegada absurda de gente de otros estados de la República, principalmente chilangos, guiados por dos cosas. Una, la seguridad como primer punto, es una de las ciudades más seguras, y lo otro, lo barato que era la vivienda. Hoy ya no lo es. Ayer, Elio, vamos a hacer tu comentario. Fui ya con un amigo al oriente del estado, los altos del estado. No voy a decir con quién fui, pero fui. Y en Tlalnepantla vimos de verdad un terreno tan precioso al pie de los cerros, rodeado de nopaleras. Una casa. Con una casita en cemento, una chulada de casa. ¿Tú también fuiste, Pedro? Sí, también fui con un amigo que no quiero, Amigo, que no se voy a quedó. decir quién es. Él era el amigo. Y les voy a decir en qué giró la conversación de regreso. Fue porque planteé la idea justo pensando en la gentrificación. Le dije, ¿no te encantaría vivir aquí y poner tu antena de internet digital si es que no hay ese servicio? Y literal, lo voy a decir, textual. Ir una vez al mes al Costco, traer tu despensa Claro. y trabajar desde aquí. Y la respuesta fue, uy, sí, me encantaría. Porque estás buscando un estilo de vida mejor. ¿Qué implica eso? Pues lamentablemente el mercado implica que eso cuesta. Digo, en este caso, el costo de la vida allí seguramente es más barato, pero ¿qué implica? Comprar un terreno, construir una casa. Por supuesto que la gente que paga 3,000, 2,000 pesos de renta o tiene un salario mínimo no puede comprar un terreno en cualquier parte de este estado. Yo creo que eso pone Pero un la tema... aspiración sí es decir, lo que yo quiero decir, Elio, nada más es que no enfoquemos o que la estigmatización no vaya en las ganas que tiene alguien por vivir donde quiera y que tenga para pagarlo. O sea, ¿por qué coartar ese derecho? No digo que aquí lo estemos haciendo, O sea, yo creo que sino aquí hay un tema que es la el discurso no vaya contra eso. centralización. O sea, como dices, de repente me decían un par de amigas extranjeras europeas, me decían, el tamaño geográfico de México es casi el mismo que el de Europa, ¿no? Claro. O sea, ustedes tienen espacio y condiciones. Territorio. El problema es que se centraliza todo, no solo en la Ciudad de México, sino en cada estado, en sus capitales, ¿no? Aquí mismo en Morelos, Cuernavaca y zona conurbada es donde existe, pues, todos los poderes, el acceso económico, O sea, de repente también ese podría ser otra opción. Crear condiciones para usar espacios, como lo acabas de decir, que son bonitos, que tienen buenos climas, pero el problema es que no hay accesibilidad, no hay servicios. Ese podría ser una solución. O sea, obviamente en la Ciudad de México va a pasar lo que pasó en Londres, lo que pasó en Nueva York, lo que pasa en ciudades grandes y cosmopolitas, ¿no? No vas a poder detener eso, lo puedes regular, pero lo que puedes es crear opciones y creo que ahí podría estar... Porque siempre va a haber quien tenga para pagarlo. Claro, exactamente. Pues no vamos a parar el sistema capital y el flujo de dinero, pero lo que puedes es resolver y dar opciones. Yo creo que esa sería una opción,
pero de principio yo creo que se tiene que regular. Porque ¿sabes qué pasaría, Elio? Ahora que está hablando de la sobreregulación, que si se llegara en un caso extremo a prohibir, pues el comercio negro de renta, y entonces el prestanombre, o sea, en lugar de que firme yo, busco un amigo mexicano o del país a donde voy o de la ciudad, fírmame, di que tú estás rentando Bueno, y yo vivo ahí. Eso llevaría a una extrema presencia del Estado. ¿En qué condiciones al tráfico vive de casas? la gente que trabaja en el centro de la Ciudad de México y que no quiere perder estas 2 o 3 horas de su vida en vivienda, perdón, en recorridos Tránsito. en tránsito? Viven en Tapancos. En el Palomar. No, dentro de una casa que tiene 2 metros de altura, la dividen, le dejan unos 50 de altura y 50 centímetros para que justamente la gente vaya y duerma. Y no estoy hablando de algo que no conozca. O sea, mi hermano trabajó en el centro de la Ciudad de México y le alcanzaba únicamente para rentar un tapanco, que era exclusivamente ¿En qué año? un hoyo. Estamos hablando de 1995, 96. Rentamos también en alguna ocasión en la colonia San Rafael. Pero eso no tiene que ver con que extranjeros renten al lado. Es un fenómeno que se está dando. Rentamos una ocasión en la colonia San Rafael y ahí fue porque nos organizamos como 30 estudiantes, o sea, como 30 para un espacio que era un cuarto con un baño y no había posibilidad ni siquiera de meter una cama o un sillón. O sea, cada quien llegaba con su cobija y así. Y vas checando los edificios y de repente vas viendo así que hay familias de 10, 15 personas por departamento. O sea, Sí, digo, existía esa broma de Ay. vives en la Condesa pero con 14 roomies, ¿no? O sea, es Exacto. algo que no ha cambiado tanto y que tú estás hablando de los 90, 90s. esto va pasando, sí, lleva sigue mucho, pasando, ¿no? lleva mucho tiempo ese proceso. Pues tiene mucho que ver justo con que pues hay demasiada población y entonces pues se tiene que concentrar porque los centros de trabajo están también pues, en esa centralización. En ese caso, ¿Y nosotros sabes qué es lo mismo ¿y saben Nueva qué- York, ¿Saben qué justamente soluciona ahorita eso? Sí, aunque hay que decirlo, Nueva York es exagerado porque Aparte con los migrantes, con los si latinos. Ciudad de México lidera a las ciudades como las rentas más caras, en comparación a una renta de un departamento en la Ciudad de México que va entre los 1,800 y $1,000, en ese mismo espacio en Nueva York te cuesta $3,000. Estás poniendo ejemplos y... 3 y- veces más. Y a ver, estamos hablando de que los centros de trabajo concentran el número tal de personas, que no hay espacios suficientes. No estamos hablando de que no alcance, estamos hablando de que no hay espacios suficientes, por lo menos en estos ejemplos. Bueno, espacios como Averanda, el planteamiento social tiene un costo muy alto. Es centro comercial, lugares de esparcimiento, ahora con lo que están haciendo oficinas y espacios de trabajo, con espacios de vivienda en un solo espacio. Claro, cuestan 4,5 millones. Eso es lo que cuesta esa política cuando no es pública. Esto es lo que cuesta un espacio así de la iniciativa privada. Y cuando fuimos, bueno, en otros lugares del país, hemos visto este modelo de Averanda replicado en diferentes partes, donde es el área de vivienda con la plaza comercial, que tiene un supermercado además, y muchísimas otras instalaciones, y enfrente un área de oficinas. Es lo que estaba la propuesta de Geópolis hacia Temisco en el sexenio antepasado, construir casas y llevar allá oficinas de gobierno para que también allá hubiera un desarrollo. Solo que la iniciativa privada, su objetivo es ganar. Pero yo quisiera pues, algún comentario de este tema para ir cerrando, doctor. Yo creo que se tiene que observar justo que por qué ha fracasado ese modelo, ¿no? De todos los fraccionamientos, de pensar que la gente pues iba a vivir en Xochitepec, por ejemplo, o iba a vivir a lo mejor en la zona oriente, y que desafortunadamente pues las casas se quedaron vacías y eso sí se están pagando porque el Infonavit no te perdona absolutamente nada, ¿no? Pero pues las personas no pudieron asentarse en el lugar precisamente por el tema de sus centros de trabajo, ¿no? Creo que no deberíamos caer pues en un tema que se haga muy clasista, ¿no? Yo puedo pagar, tú no puedes pagar, ese es quizá el debate social que se tiene en estos momentos, pero también hay una realidad y pues que México, aunque el sexenio pasado se hablara de que se logró reducir la pobreza, nuestro salario mínimo te indica que para que pudiéramos tener una posibilidad de acceder
a un departamento de veranda, por ejemplo, Sí. pues imagínate todo lo que te costaría a lo largo de tu vida de estar trabajando y quién sabe si lo lograrías. Entonces, No. ese tipo de circunstancias desiguales que vive la sociedad, no solo morelense, la sociedad en México, hace entonces que sí tenga que haber un ente regulador para tratar de influenciar en estos lugares. Porque, ojo, si tú vas haciendo estos desplazamientos, entonces también tienes que preocuparte justo por el tema de servicios públicos, por la seguridad, porque pasa entonces en otros lugares de la misma ciudad cuando estás concentrando la atención solo en ciertos lugares, pero solo están personas que pues tienen cierto estatus para el que se pueda acceder. Me parece que la discusión pues es muy amplia y que sí tendríamos todos que pensar, porque tampoco podemos decir, es que es un tema de extranjeros, no solo extranjeros. Tampoco podemos descalificar absolutamente a todas las personas que lleguen, porque además, pues nosotros mismos en Estados Unidos estamos pugnando porque hay movimientos y esto pues también se tiene que ir aceptando en que hay una rotación de personas alrededor del mundo, ¿no? Pero siempre y cuando pase algo que aquí no pasa nunca, que es la planeación, ¿no? Y tenemos municipios desordenados totalmente. Si realmente la gobernadora en este caso, ¿no?, pensando en Morelos, quisiera hacer una apuesta sobre esto, pues no es pensar en 10 años, es pensar a 50 años, como claro. en su momento pues lo hizo Singapur, ¿no? O sea, hay diferentes modelos que te dicen, oye, es que sí podría avanzar, pero no es un asunto de un día para otro. El costo político, ¿no? Yo regulo, pero yo no voy a ver el resultado, porque el resultado lo van a ver gobernantes dentro de muchas décadas. Así, Yo imagínate que Napoleón no hubiese sembrado estos hermosos cerezos de los Campos Elíseos. No lo voy a ver yo, ¿para qué chingo lo siembro? Yo quiero Ahí está, un ¿no? comentario final de su parte, pero quiero hacer uno antes para ver si podemos todavía polemizar más. Yo nada más quiero decir que, que el discurso social y de odio no se lleve contra las personas que invierten su dinero bien habido, o por lo menos no sancionado, bajo ningún proceso de investigación, en poner un negocio, una franquicia o lo que sea en cualquier zona de este país. Y que las personas que en la marcha rompieron cristales, tiraron tapancos y robaron mercancía, sean castigados y sean llevados a la cárcel. Claro Porque que lo que sí. cometieron fue un delito y no Claro. se vale que un discurso ideológico que está en debate y que podemos debatirlo de pie a que haya ese tipo de presiones que acaban en delitos. Porque si bien el otro que está rentando puede estar mal visto, puede haber un tema de regulación, no está cometiendo un delito porque no está legal, no está penal, no está legislado. Pero quienes sí robaron mercancía con la bandera del no a la invasión de extranjeros, pues sí sean sancionados, ¿no? Porque que no parezca algo normal. Cualquier violencia, pero tampoco puedes decir que o concentrar que las marchas fueron sinónimo de violencia, porque Claro, son personas porque que... fue una expresión mínima. Un grupo Claro. de personas. Un grupo claro. de personas. Como Y en Aparte, muchas de siempre las existe marchas. en cada movimiento un grupo de choque que sabes o no sabes si realmente pertenecen o solamente se aprovechan colaron. para decir vamos a saquear o vamos Correcto. a hacer desvirtúa el justamente- debate. Exactamente. Correcto. Sí, por eso digo, las personas que hicieron esos Sí, actos específicos, no la marcha, esas personas sean sancionadas y no se tolere. Y han desacreditado la movilización que se intentó hacer con el propósito, me parece, de visibilizar lo que está ocurriendo. Yo insisto, si hay que sancionar a alguien, que lo sancionen. Ahora, no olvidemos que también en el proceso de intentar que el Estado regule, en otros ejemplos que ha ocurrido, ha pasado justamente por la protesta pública. Yo creo que hace mal, si quieren ser escuchados en realidad y que no se les vuelva a criticar a este movimiento, hacen mal primero en utilizar la xenofobia, este odio a los extranjeros, que me parece que es indigno de una sociedad como la mexicana. Y dos, yo creo que también pues deben de ir pensando quienes están en esta movilización, de empezar a colocar puntos muy claros sobre la mesa de qué es exactamente lo que quieren. Yo pondría como principal problema es justamente el desplazamiento de las personas durante 2 o 3 horas para llegar a su área de trabajo, que eso me parece bastante indigno, que es parte de lo que vive cotidianamente la gente en la Ciudad de México. Claro. Elio. Yo creo que abrimos muchos vértices y que es complicado llegar a un punto, pero bueno, creo que esta parte de que la marcha visibiliza un tema que ya existe y que lleva mucho tiempo en conflicto, no solo en Ciudad de México, en Oaxaca, en varias ciudades del país, donde justamente lo que afecta es esta parte, ¿no? De mover gente y de no tener acceso.
Obviamente, como dices, esta parte de la violencia y los saqueos, pues obviamente se tiene que sancionar, pero también visibiliza esta parte de racismo y de clasismo que existe, ¿no? El debate que existió a partir de que pasara, pues sí divide. Yo no creo que sea en una mayoría, o sea, creo que obviamente la parte privilegiada de este país, o la aspiracionista, que también ese es otro tema, es la que se pone a defender estas partes. ¿Por qué? Porque literalmente no lo sufre, ¿no? Claro. No movieron a su familia diciendo a ver a dónde se van a vivir, ¿no? Pero bueno, yo creo que esté en la mesa es un avance y que obviamente haya una presión mediática, porque desgraciadamente en este país y en este mundo la presión mediática que existe es la que empieza a generar un poco de cambios, ¿no? Coincido. Pero la presión mediática justo se quedó con el discurso de la violencia De en odio. torno a eso, ¿eh? No entró al debate de fondo de lo que está representando ese Yo tema. no creo es que una sea la excusa para última no vez tocarlo. que pase un movimiento. Yo creo que se van a empezar a agrupar y se va a empezar a trabajar al menos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Acercarse a los congresos, hablar directamente con los gobiernos de la Ciudad de México, federal, y que haya propuestas, que no solamente sea como, oye, sí, claro, es un problema, pero también propon cosas, ¿no? Y proponlas organizadas y bien planteadas. Ahora sí se puede radicalizar, ¿eh? Y con la misma legislación, Por el contexto internacional. se puede radicalizar y con la misma legislación que hoy existe en la Ciudad de México, puede ser una situación bastante adversa. Digo, también a la par de la gentrificación, hay un fenómeno de ocupas en la Ciudad de México. Sí, justo. Pues ya vimos Ese los- es otro tema, el de los Entonces, ocupas también. Ya vimos a la señora que la sacaron ahí del cabello, ¿no? Porque habían invadido la casa que había. No, o el tema que hubo de la señora Carlota. mayor que... Señora Carlota. que Carlota, pues, ¿no? pues fue y tomó la ley Ay, por no sus me acuerdo. manos, ¿no? O sea, Pero tampoco ella. se justifica, pero No, terrible. exime un conflicto. que hay, Porque ¿no? cada quien defiende hasta con la vida tu propiedad, tu patrimonio, ¿no? Claro. Entonces, al final es el patrimonio de cada quien. Bueno, ese es el tema con el que abrimos hoy, el de la gentrificación. Estamos casi por terminar, se nos acaba el tiempo. Tenemos en agenda el de la extorsión y esta política nacional que se está implementando en materia de seguridad para frenar este delito. Me parece que, digo, ya llega tarde, no es un tema que desde mi punto de vista tenía que haberse abordado muy al principio de este o del pasado sexenio o de las administraciones, porque ha cobrado mucha fuerza. Entiendo que lo que está buscando es generar todo un esquema legislativo de leyes para que se sancione de entrada por oficio. Y creo que en Morelos podemos opinar de esto porque lo hemos visto de cerca, en la zona oriente del estado, una ciudad que tenía un montón de vida nocturna, que tenía mucha vida económica durante todo el día. De pronto vimos una ciudad muerta, Pedro. Comercial, ¿no? También Sí, hay comercial. mucha- Es un polo comercial del estado, regional, regional, incluso de Y la que una parte noche, sur de Puebla. Y- producto de la extorsión, se murió. Se murió sumado al tema de la pandemia, al tema de los encierros y la violencia en general, pero ver vehículos del transporte público quemados con pasajeros, bueno, los logran salir, pero quemados con pasajeros, baleados durante su tránsito de ruta y entender que eso es producto de la extorsión y comerciantes asesinados en sus negocios, es una realidad que conocemos y lo pongo en la mesa, me parece que es un tema que no le han puesto la atención suficiente porque genera miedo, genera la cancelación de trabajos y genera la pérdida de patrimonio, justamente lo que estábamos hablando. Bueno, justo pensando en la extorsión, hay que considerar que es un delito que forma parte de esa diversificación que se ha dado después de delincuencia organizada, ¿no? De algunas cosas que se han ido atendiendo, y entonces, pues muchos han migrado a los temas de extorsión. Por eso vemos que Así son es. grupos delictivos grandes los que pronto en ciudades, pues hacen que estos negocios no prosperen, ¿no? Todo lo que conocemos. A mí me parece, fíjate que positivo, primero que la presidenta asumiera que este es un delito que no ha cambiado, que no ha podido bajar la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿no? O sea, primero, la aceptación. No hemos podido. Ok. Segundo, la estrategia que pues habla acerca de generar detenciones, esto que decías, detenciones, o bueno, una investigación de oficio, ¿no? Porque pues nada más hacías tu reporte, pero si no le dabas seguimiento, entonces ahí se moría. perdía. Fomentar la creación de unidades anti-extorsión, este me parece muy importante. Aplicar protocolo de atención a víctimas. ¿Por qué? La gente está atemorizada de poder presentar una denuncia porque vinieron y te dijeron que te van a cobrar tanto al mes y luego viene otro grupo delictivo y hace exactamente lo mismo. La gente que sufre extorsión no puede ni siquiera llegar a la fiscalía, trátese de cual se trate, porque inmediatamente el extorsionador, algo en lo que hace énfasis es justamente de saber quién acude a denunciar. Entonces, Eso es terrible. bueno es que, un tema de confianza que se Terrible. tiene que ganar la autoridad qué en bueno este que caso dentro para de que la suceda la estrategia denuncia. se anuncia justamente este tema de que no tiene que haber denuncia. Exacto. Ahora,
En ese mismo proceso, ¿no? El tema del 089, eso va a ser fundamental. Tenemos ciudades que están tomadas por este tipo de grupos. Y no se mencionó al estado de Morelos, por cierto, entre los estados que concentran la mayor cantidad de extorsión. Sin embargo, pues sí sabemos ahí de casos, ¿no?, específicos que ustedes han narrado. Lo que ha sucedido también en Guerrero, ¿no?, en Tasco específicamente. O sea, hay Fíjate muchos que lugares. El estado como tal no, pero sí una ciudad, la ciudad de Cuautla. O sea, la ciudad, A que no está considerado dentro de la estrategia de los primeros estados donde se aplicaría. claro, como estado. Pero Cuautla sí. Pero Cuautla como ciudad sí tiene un grave problema que incluso la coloca como la ciudad con más delito de extorsión en todo el país. Es que estos La fueron los ciudad. que mencionó Harfush, Por en eso, donde se concentra, pero yo creo que fue a cifras totales, ¿eh? Se me hace que se empiezan a ver por cantidad de población. Por ciudad. Yo creo que seguro que sí. Sí, Cuautla sale parece Cuautla. como uno de los puntos donde mayormente se comete este delito. Y hablando de delitos, Elio, que no son propios o exclusivos de un sector de la población, además el de extorsión le pega al carnicero. O sea, no es como antes o hace muchos años que decían que el secuestro solo le pegaba a los ricos, ¿no? A los doctores que ganaban cientos de miles de pesos a la semana, al mes, que eran víctimas. No, de pronto también el secuestro se democratizó en Morelos y el de la extorsión pareciera que a quien principalmente le pega no es al dueño de 5 cadenas de locales comerciales, es al operador del transporte público, al dueño de una concesión, al dueño de la carnicería. Ellos son los que están sufriendo este delito y por eso insisto, es patrimonial. Porque ¿qué implica cerrar tu carnicería? Pues implica cerrar el sustento de una familia. Sí, o sea, ha habido también mucha migración, porque hablando de eso, o sea, la violencia también genera esa parte, ¿no? O sea, mucha zona comercial, mucha zona de bares, de restaurantes, Sí. cerraron y pues la gente está atemorizada. La gente que vive de eso, pues literalmente se tiene que mover, porque dice, yo no voy a abrir de nuevo, ¿no? No me voy a arriesgar a esto. Y como dices, pues la confianza a la Fiscalía y a la zona suroriente, pues está coludida, ¿no? Tenemos ahí muchos casos donde se vinculan, donde si se comprueba no se comprueba, pero es obvio, ¿no?, que hay impunidad en esa zona y que es un problema que se tiene que atender de primera mano, ¿no? Frente a lo que propone la presidencia y el tema de seguridad, pues creo que es un tema que se tiene que tomar porque viene de la mano y de cadenita, como dice la doctora, con los temas de cárteles y de delincuencia organizada. Sí, la realidad es tan cruel en este país que hasta homicidios de niños, de estudiantes, son un motor para que los criminales muchas veces desde la cárcel, obviamente tienen acceso a teléfonos, a noticias, y cuando se enteran de que hay un homicidio por cualquier razón de un comerciante, de un adolescente en un municipio, comiencen a utilizar el caso para decir, ¿te acuerdas del estudiante? Aunque no tenga nada que ver, pues nosotros lo matamos por no pagar. De ese nivel es el... Sí, y hay un terror psicológico, ¿no? Terror. ¿Qué tan famoso se hizo el comandante Z40, no? O sea, el comandante Z40 estaba detenido y en una cárcel de alta seguridad. Qué capacidad de realizar llamadas. Y hablaba a medio mundo solicitando extorsión. Sumado a las herramientas tecnológicas, y no sé si les ha pasado, a mí sí, que ubican por Google Maps o por Google Earth tu casa y te dicen, estoy afuera de tu casa y está pintada de tal color y afuera, y lo están haciendo a través de una computadora o un teléfono celular, porque ahí tenemos todos nuestros datos. Y te paralizan, ese es el tema. Porque aunque sepas, doctora, aunque sepas que se trata de un tema de extorsión falsa, yo a lo que sí se siente... Esas en las llamadas, porque los que llegan directo al No, negocio... sí es otro tema, ¿no? Pero en las llamadas, a pesar de que puedas sospechar de que es falso, no sé si les pasa, sí tu cuerpo reacciona por el tema de la adrenalina y por el conocimiento, insisto, de la realidad que padecemos, ¿y si sí es cierto? Entonces, por lo menos díganme si no, toman alguna medida de hablarle a la familia de, oye, me hablaron nada más para que tengas precaución por si llegas a ver esto, ¿no? Entonces, de ese nivel es este tema que efectivamente causa terror y causa otro tipo de desplazamiento en nuestro país. Pues se nos acabó el tiempo. Un comentario final de su parte. Bueno, pues yo creo que estaremos muy pendientes de cómo se va a implementar. Creo que se ligó un poco al tema de telecomunicaciones, de la reforma y demás, porque el hecho de que se identifiquen las líneas, ¿no? Bajen estas líneas, pues entonces dices, mira, no está tan mal esta reforma. Pero bueno, tiene otros alcances también esa Ojalá solo se ocupara para eso, ¿no? Vamos a estar pendientes. Yo creo que si podemos observar que la gente que desafortunadamente ha sido víctima de extorsión empiece pues a darle seguimiento a sus casos, ¿no? Que veas desarticulación, que lo dijo Harfush,
mencionó casos específicos, ¿no? De algunos estados, me parece que estaba Colima, por ejemplo, pero sí que empieza a ver a estas grandes bandas que se dedican a estos temas de extorsión. Entonces, pues creo que le va a dar un punto positivo a esta Estrategia Nacional de Seguridad. Solo así se van a ganar la confianza de la gente para que pongas tu denuncia, si no, pues... Con resultados. Pedro, Elio. Pues va a ser, yo creo que no es fácil o más dicho, no es difícil de cuantificar si esta estrategia funciona o no en Cuautla, que es el problema que a nosotros más nos preocupa. Yo creo que en la medida en la que vayamos observando que van abriendo las cortinas, que van subiendo las cortinas, porque hoy caminar por la calle o la avenida Reforma Insurgentes y ver tantas cortinas cerradas, eso es un indicador de que el problema de la extorsión ha golpeado duramente al comercio en la ciudad de Cuautla y que efectivamente ya no sigamos escuchando o viendo estas imágenes donde hay actos de violencia dentro de los mercados. Eso sería también satisfactorio, incluso, y lo voy a decir, ¿por qué no? Ver que mucha gente de Cuautla prefiere hacer su vida nocturna en la ciudad de Cuernavaca, porque simple y sencillamente Cuautla ya no se puede hacer vida nocturna. Claro. Sí, está cerrado, ¿no? De por sí, aunque quieras hacerlo, no existe. En este tema estoy de acuerdo, o sea, creo que se tiene que ganar la confianza de la gente con resultados, porque personalmente te cuesta cada vez que te pasa ir a la fiscalía y decir, se robaron mi carro, me asaltaron, es como, lo piensas dos veces, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí, en general, con todo lo que hay de delitos, se tiene que ganar la confianza el gobierno con números, ¿no? Y con resultados. En el otro tema creo que va a seguir en boga, va a seguir hablándose y creo que puede haber resultados a partir de que sí se tome en cuenta pues todo esto que hemos estado hablando y bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, Elio, gracias por aceptar. Qué gusto platicar con compartir. nosotros. Muchas gracias. Gracias, Elio. Y gracias a todos ustedes, gracias también, por supuesto, como siempre, doctora Michelle Onofre. Muchas gracias, qué gusto. Gracias, doctora Pedro Tonanzi. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Elio Flores, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos cada semana. Gracias, por supuesto, al equipo de producción por permitir siempre hacer que estos comentarios, estas voces lleguen hasta los dispositivos de nuestros seguidores cada noche de miércoles en el canal de YouTube y también en la frecuencia de esa de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y bueno, nos escuchamos con más opiniones la próxima semana. Muchas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.